Si bien el nombre Chernóbil es lo suficientemente familiar para la mayoría de las personas en la era moderna, pocos comprenden la verdadera magnitud del desastre que ocurrió allí. El desastre de Chernóbil suele resumirse como un accidente terrible. Pero poner en contexto la secuencia de eventos que llevó al desastre revela cuál fue la causa. Una serie de errores acumulativos que comenzaron con el diseño y la construcción de la planta y continuaron incluso durante la limpieza del desastre. Hoy veremos todo lo que salió mal para que ocurriera Chernóbil. Antes de empezar, suscríbete al canal de Weird History y dinos en los comentarios qué otros desastres quieres conocer. Bien, abróchate el traje de radiación porque vamos de regreso a Pripyat. La verdad es que el reactor de Chernóbil estaba mal diseñado y sus operadores nunca fueron informados de ese hecho. No sabían que el experimento del 26 de abril de 1986 podía llevar el reactor a una condición explosiva. Sin embargo, incluso considerando que el experimento que finalmente causó el incidente fue, según todos los informes, mal planeado y mal ejecutado, se ignoraron los protocolos de seguridad previamente establecidos en nombre de la rapidez, algo que era endémico de una falta general de cultura de seguridad en la planta. Después de una investigación, la Agencia Internacional de Energía Atómica concluyó que, al evaluarse en términos del concepto de cultura de seguridad, el proyecto carecía gravemente de ella, no solo en la operación, sino en toda la vida útil de la planta. Se concluyó que las decisiones de seguridad fueron cuestionables en todas las fases: diseño, ingeniería, construcción, fabricación, administración y regulación. El experimento en el reactor de la unidad 4 de Chernóbil buscaba comprobar si los sistemas de emergencia funcionaban con fuerza inercial tras un corte de energía. Antes del experimento se desconectó el sistema de enfriamiento de emergencia del núcleo. Se mantuvo así durante la prueba. Las explosiones posteriores en la planta se debieron a otros errores. La falta de sistema de enfriamiento agravó la situación y evidenció el desinterés por la seguridad en la planta. Las directrices del experimento requerían estabilizar el reactor en 1000 megavatios, pero un error humano redujo el nivel a solo 30 megavatios. Esto provocó que la reacción dentro de la planta se desestabilizara. Los operadores hicieron su mejor esfuerzo para compensar los bajos niveles de potencia, pero solo pudieron volver a subir hasta aproximadamente 200 megavatios en ese nivel. Aunque era estable, seguía siendo extremadamente peligroso, lamentablemente para todos los involucrados. Las acciones de los operadores para subir la potencia causaron directamente el accidente que destruyó la planta. El experimento de Chernóbil siguió la noche del 25 de abril de 1986. Los operadores estaban cada vez más frustrados por la incapacidad de aumentar los niveles de potencia dentro del reactor. Comenzaron a retirar las barras de control para compensar. El protocolo exigía al menos 15 barras, pero los operadores retiraron hasta dejar solo 8. Como resultado, el reactor cruzó el margen mínimo de reactividad operativa, lo cual no es bueno. Esto creó lo que se conoce como un coeficiente de vacío positivo, al que los reactores de ese tipo eran propensos a desarrollar y que tampoco es bueno. En resumen, eso hizo que el reactor quedara vulnerable a un aumento de potencia, elevando el riesgo de una fusión nuclear total, lo peor que puede ocurrir. El experimento exigía apagar las turbinas que enfriaban el reactor. Esto no habría sido tan grave, pero tras intentar subir la potencia, los operadores también bajaron el flujo de agua. Estos dos factores combinados provocaron que la temperatura dentro del reactor aumentara y, junto con ella, la cantidad de vapor. Existen varias teorías sobre la causa de la primera detonación, pero muchos creen que fue por el exceso de vapor. En todo caso, el vapor al menos agravó la inestabilidad del reactor. Los operadores intentaban subir la potencia del reactor de la unidad 4, pero de repente enfrentaron una gran alza de energía. Nadie sabe con certeza por qué subió la potencia, aunque hay varias teorías. Sea cual sea la causa, el aumento de potencia dañó las celdas del reactor y subió la temperatura a niveles catastróficos. Esto a su vez generó aún más vapor. El mayor volumen de vapor subió la presión, rompiendo los elementos de combustible y despresurizando el circuito de enfriamiento. Una vez que esto sucedió, las detonaciones que sacudirían la planta eran prácticamente inevitables. Al llegar la potencia máxima del reactor,
Los operadores intentaron insertar más barras de control, pero fue demasiado tarde. Peor aún, este intento de control pudo ser un error fatal. Las barras de control en Chernóbil tenían desplazadores de grafito y existen fuertes razones para creer que este grafito provocó una reacción nuclear con las celdas de combustible dañadas. Esta teoría explica la gravedad y fuerza de la primera detonación. Literalmente voló la tapa de 2 metros de grosor, hecha de concreto y acero directamente fuera del reactor. Una segunda explosión, posiblemente por acumulación de hidrógeno del vapor con el circonio, ocurrió segundos después. La primera explosión voló la tapa del reactor y la segunda la lanzó por los aires. Además, se expulsaron grandes cantidades de combustible y moderador. Al menos una persona murió instantáneamente y su cuerpo no fue recuperado. Otra persona falleció en el hospital horas después. Como si fuera poco, las explosiones dejaron el núcleo expuesto y la radiación se filtró por Chernóbil y el mundo. Por la fuerza de las detonaciones, uno pensaría que sonarían las alarmas y toda la planta reaccionaría, pero no ocurrió así. La reacción inmediata fue relajada y el trabajo en los otros reactores siguió normalmente. Y los bomberos que acudieron a apagar los incendios usaron equipo de protección. 2 trabajadores murieron de inmediato y 28 personas, principalmente respondedores, recibieron radiación. Grandes cantidades de radiación se atribuyeron a la fusión nuclear. Más de 100 personas fueron hospitalizadas por síndrome agudo de radiación y varias docenas murieron semanas y meses después. A unos 3 kilómetros de Chernóbil estaba la ciudad de Pripyat. Los ciudadanos no recibieron información, pero notaron a los oficiales con máscaras antigas en sus calles. Los rumores sobre la radiación de Chernóbil se difundieron rápido, pero los funcionarios locales, empeñados en seguir la línea del partido de encubrir el accidente, no hicieron ningún esfuerzo inmediato por evacuar la ciudad. La orden de evacuación llegó 36 horas después de la detonación inicial. A los residentes les dieron 1 hora para empacar y salir, prometiendo que regresarían en unos días, pero nunca se les permitió volver a sus casas. Y gracias a los retrasos habían absorbido una cantidad desconocida de radiación. La respuesta al desastre de Chernóbil fue mala, y la limpieza desordenada, peligrosa y tediosa. Al final tomó más de 6 meses controlar la situación. En noviembre de 1986 se colocó una cubierta de concreto y acero sobre el reactor. La culpa por el manejo de Chernóbil es compartida. Parte de la culpa recae en Mikhail Gorbachev y el gobierno soviético, pues dejaron que las consideraciones políticas influyeran en sus reacciones. El gobierno colapsaba y nadie admitía el desastre. No admitieron el desastre hasta un día después y tardaron aún más en informar al público. Los primeros en responder, que fueron llamados para contener el incidente, probablemente sabían que se dirigían hacia el peligro. Sin embargo, no podían saber que las malas decisiones causarían exposición innecesaria a mucha radiación. Al inicio, los funcionarios usaron robots para limpiar el grafito ardiendo del techo del reactor, pero fallaron. Otro plan buscó usar helicópteros para arrojar arena sobre las llamas nucleares desde el aire. No solo falló, también expuso a las tripulaciones de helicópteros a corrientes ascendentes irradiadas. Todo esto significaba que personas reales tendrían que subir a la parte superior del reactor, que aún tenía su núcleo descubierto, durante periodos prolongados. Los funcionarios buscaron evitar más radiación atmosférica enterrando la capa superior del suelo y la vegetación contaminados. Sin embargo, este plan pudo tener una consecuencia peligrosa. Evitó que la radiación llegara a la atmósfera, pero la desvió al agua subterránea. Algunos relatos dicen que la limpieza ignoró los protocolos que exigían estudios geológicos para evitar esa situación. Las cuadrillas cavaron hasta hallar agua y empujaron la capa superior del suelo adentro. Esto habría esparcido la radiación fuera de la zona de exclusión. La zona alrededor de Chernóbil tenía recursos valiosos y el gobierno soviético no quería desperdiciarlos. Los funcionarios desarrollaron estándares cuestionables para determinar qué productos alimenticios eran seguros y cuáles estaban contaminados. Como resultado, artículos irradiados terminaron en los estantes de las tiendas. Grandes cantidades de carne contaminada incluso se mantuvieron en almacenamiento en frío, con la esperanza de que algún día volvieran a ser comestibles. El gobierno soviético no parecía haber aprendido la lección.
mostraban aún más el flagrante desprecio por la seguridad que causó el desastre en primer lugar. Mikhail Gorbachev supo del desastre horas después, pero no se apresuró a informar. Aunque científicos de todo el mundo observaban, su gobierno continuó como si nada pasara. Los niveles de radiación en Ucrania y en todo el mundo estaban aumentando, pero el Partido Central aún realizó un gran evento al aire libre en Kiev para el Día del Trabajo. Su imprudencia y arrogancia costaron innumerables vidas. Oficialmente solo se atribuyen 30 víctimas a Chernóbil, pero la OMS estima que miles más murieron luego por cáncer y enfermedades relacionadas. El gobierno soviético, al mantener el secreto, impidió que sus ciudadanos se protegieran. Sigue siendo imposible conocer el alcance del encubrimiento. El mayor accidente nuclear en Estados Unidos, el desastre de 3 Mile Island, ocurrió el 28 de mayo de 1979, aunque fue menor que el desastre de Fukushima en Japón o el de Chernóbil en Rusia. Aún así, advierte cómo pequeños errores pueden causar un gran desastre. Así que hoy vamos a echar un vistazo a todo lo que salió mal durante el infame incidente de 3 Millas Island. Es momento de parar todo y colapsar contigo. La central nuclear de 3 Millas Island es una planta de energía nuclear desmantelada ubicada en la isla 3 Millas, en el río Susquehanna, cerca de Harrisburg, Pensilvania. En realidad no está desmantelada, es un proceso largo. Hablaremos de eso en un minuto. Construida por la Corporación General Public Utilities, la planta era operada por Metropolitan Edison, también llamada MET-ED. La construcción del reactor TMI-1 inició en 1968 y terminó sin problema. La unidad 2 llamada TMI-2 tuvo muchos problemas. En primer lugar, hubo retrasos enormes en el proceso de construcción, que debió haber tomado solo 6 años, pero terminó tomando 9. La construcción inició en 1969 y terminó en 1978. Eso alcanza para 2, El Padrino, 2 Tiburón, Una Guerra de las Galaxias y el especial navideño de Star Wars. Otra catástrofe. Pero no fue todo. El reactor tuvo varios apagones no programados al iniciar. Eso es malo. Si tu refri fallara así, lo devolverías. Pero un reactor nuclear es un verdadero dolor de cabeza para devolverlo. Y los trabajadores que operaban la unidad 2 no estaban muy entusiasmados con quedarse sin trabajo. Como no querían que el gobierno cerrara el reactor, empezaron a falsificar datos sobre su desempeño para la Comisión Reguladora Nuclear. Y aunque entendemos perfectamente hacer trampa con el papeleo si trabajas el turno de cierre en el pollo loco, las cosas son un poco más serias cuando estás dividiendo átomos. El escenario ya estaba preparado para que algo saliera terriblemente mal. El 28 de marzo de 1979, la bomba que llevaba agua caliente al generador de vapor del reactor falló por causas aún no totalmente claras. Algunos sospechan que pudo haber sido culpa de una válvula que se atascó en la posición cerrada o de agua que se filtró en una línea de aire, pero no hay manera de saberlo con certeza. La turbina de la planta se apagó al instante, liberando una gran columna de vapor a alta presión. Al faltar agua de alimentación, la bomba de la unidad 2 también se detuvo. Esta bomba en particular estaba diseñada para proporcionar un flujo continuo de agua a los generadores de vapor. Eso mantenía el núcleo nuclear de la planta frío, lo cual es realmente importante. Si el núcleo se enfría, funciona bien. Si se permite que se caliente, inicia una cadena de eventos que lleva al núcleo nuclear a estado crítico y luego a fundirse. El resultado es una liberación de energía nuclear que se dispersa en la atmósfera. Y aunque las nubes atómicas pueden otorgar poderes sobrehumanos a las personas en el MCU, en la vida real, en su mayoría solo te causan cáncer. Al fallar las bombas, la planta se apagó de emergencia y el riesgo de fusión nuclear en 3 Mile Island subió. Con el sistema apagándose, la presión del reactor bajó. Normalmente, esto haría que la válvula de alivio se cerrara y dejara de liberar vapor. Esta vez la válvula quedó atascada abierta, permitiendo que el vapor saliera y bajara los niveles de agua en el reactor. Quizá te preguntes por qué no había respaldo si fallaba la bomba de agua. En realidad, sí existían medidas. Pero como todo lo demás en 3 Mile Island ese día, los respaldos fueron tan efectivos como un relevista borracho. Cuando la bomba principal de agua de alimentación falló, una bomba de emergencia debió haberse encendido automáticamente. Pero la válvula de alivio de las bombas de emergencia estaba atorada cerrada. ¿Qué pasa con que se atasque? La hicieron de galletas y crema de cacahuate. Parece un caso de la ley de Murphy. Esta falla fue causada por un error humano. Días antes de la fusión,
Se probó la bomba de respaldo y funcionó bien, pero fue necesario operar manualmente la válvula para las pruebas. Cuando la válvula se abre correctamente, la bomba de respaldo entra en funcionamiento como se supone que debe hacerlo, pero alguien dejó la válvula cerrada después de que se completaron las pruebas. En consecuencia, la bomba de respaldo no se encendió y el agua cerca del núcleo siguió saliendo, permitiendo que la temperatura del núcleo siguiera aumentando. Y si todo eso no fuera suficientemente malo, los contratiempos siguieron acumulándose fuera de control. Los instrumentos en la sala de control no alertaron a los operadores sobre el problema creciente. Notaron que la bomba principal se detuvo, pero pensaban que la de respaldo funcionaba. Las bombas de emergencia de ese reactor ya se habían encendido sin motivo antes, así que los trabajadores se habían acostumbrado a asumir que no era nada serio, y aunque la válvula que liberaba vapor estaba atascada en posición abierta, las lecturas confusas del panel de control parecían indicar que estaba cerrada. Los operadores desconocían que el agua de enfriamiento se escapaba del reactor como vapor. El diseño de la planta dificultaba que los operadores en la sala de control supieran cuánta agua rodeaba el núcleo nuclear. Debido a esto y a lecturas defectuosas en la sala de control de la unidad 2, los trabajadores creyeron que todo estaba bajo control. Ellos creían que el reactor estaba lleno de agua cuando en realidad se estaba llenando de vapor. Así que, para evitar que el núcleo del reactor se inundara, los trabajadores cerraron el flujo de agua. Esto solo hizo que el núcleo, que ya tenía un nivel peligrosamente bajo de agua, se calentara aún más. Según un informe posterior, había 2 medidores que debieron haberse revisado antes de tomar alguna medida. Un empleado admitió que solo revisó uno y pensó que el espacio se llenaba de agua en vez de estar seco. Por el aumento de presión del vapor, las bombas de refrigerante vibraron y los trabajadores las apagaron para evitar daño. Entonces, el flujo de agua que enfriaba el núcleo del reactor de la unidad 2 se detuvo totalmente, causando un efecto exponencial. Sin agua fresca, gran parte del núcleo del reactor quedó expuesta. Al escapar el vapor y el agua vieja, las barras de combustible con pastillas nucleares empezaron a derretirse. Así de grave fue la falla. Las barras eran de circonio, un material con un punto de fusión de unos 1850 grados Celsius, cerca de 1/3 de la temperatura solar. Así de caliente estaba. La fusión total había iniciado y nadie lo notaba. Desafortunadamente, las personas que trabajaban en la sala de control la mañana del 28 de mayo esperaron demasiado tiempo para revisar adecuadamente los niveles de agua en el núcleo del reactor. Aunque los problemas habían comenzado a las 4 de la mañana, nadie notó que el agua debía encenderse manualmente hasta las 7 a.m. Y en esas 3 horas el núcleo del reactor se fundió. Una vez que los operadores de la sala de control se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando, volvieron a encender el agua y cerraron manualmente la válvula atascada. Sin embargo, para entonces, el 60% del núcleo ya estaba gravemente dañado. A las 7:45 a.m., la mañana del 28 de mayo, unas 60 personas estaban en la sala de control intentando controlar la situación y evitar que empeorara. Nadie sabía que las barras de combustible nuclear ya se derretían y acumulaban en el fondo del reactor. Horas después, solo podían esperar que el fondo de acero de 5 pulgadas del reactor no se evaporara, como el T-1000 en Terminator 2. Afortunadamente, el fondo del reactor resistió, evitando una fusión total, y el agua finalmente logró enfriar la masa nuclear antes de que las cosas empeoraran. Aunque la crisis en la isla 3 Millas ocurrió el 28 de mayo, no fue sino hasta 2 días después, el 30 de mayo, que las autoridades finalmente hablaron e informaron a los residentes cercanos que tal vez deberían considerar quedarse en casa y mantener puertas y ventanas bien cerradas para evitar respirar aire potencialmente contaminado. Al detectarse una burbuja de hidrógeno presionando el reactor, el gobernador de Pensilvania, Dick Thornburgh, pidió evacuar a niños y mujeres embarazadas en un radio de 5 millas. Afortunadamente, ningún residente experimentó efectos en la salud como resultado de la fusión, pero si el incidente hubiera sido peor, esperar 2 días para declarar una evacuación de emergencia habría sido catastrófico. Los únicos ganadores del desastre fueron los productores de la película de 1979, El síndrome de China, con Jane Fonda, Jack Lemmon y Michael Douglas. La película, centrada en un desastre similar al de 3 Mile Island, se estrenó apenas 12 días antes del accidente. Aprovechó su fama repentina para lograr un gran éxito y recibir 4 nominaciones al premio de la Academia. Las consecuencias en la vida real, sin querer hacer un juego de palabras, fueron mucho menos emocionantes. The New York Times reporta que la limpieza del accidente terminó el 14 de agosto de 1993
casi 14 años después. Entre otras cosas, el proceso implicó la limpieza de 2.3 millones de galones de agua residual. Resulta que simplemente no puedes filtrar agua radiactiva con un Brita reactor. La unidad 2 cerró tras el accidente. En noviembre de 2010, su generador eléctrico reacondicionado se instaló en la planta nuclear Shearon Harris, en New Hill. Carolina del Norte no sabía que existía un mercado de segunda mano para piezas de reactores nucleares. Eso parece algo que deberías comprar nuevo. El nuevo reactor Unidad 1, que estaba fuera de servicio para recarga de combustible durante el desastre, fue puesto en funcionamiento nuevamente en octubre de 1985, a pesar de varias órdenes judiciales federales y una gran oposición pública. Se usó hasta su cierre 34 años después, el 20 de septiembre de 2019. La planta no cerró por cuestiones técnicas, pues su licencia estaba vigente hasta 2034. No, TMI-1 cerró porque la corporación Exelon no obtenía suficientes ganancias con su operación. En mayo de 2017, Exelon anunció que cerraría la planta si el Estado no cambiaba políticas o creaba incentivos para cubrir costos operativos. El Estado decidió no intervenir. Desmantelar la unidad 1 tomará casi 60 años y costará más de $1.000 millones. Eso debieron subcontratarlo a Wolverine. Lo habría hecho más rápido. Quizá no conozcas a Vasily Argipov, pero lo llaman el hombre que salvó al mundo, así que deberías saber quién es. En resumen, él es el marino soviético que evitó una guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba en los 60. Así que hoy vamos a echar un vistazo al soldado soviético que él solo salvó al mundo de la aniquilación nuclear. Bien, así que vamos a ver cuándo la Guerra Fría estuvo a punto de ponerse realmente caliente. En octubre de 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, recibió información de inteligencia recolectada por un avión de reconocimiento U-2 que reveló que la Unión Soviética había colocado en secreto varios misiles nucleares en Cuba a solo 90 millas de la costa de Florida. En ese momento, el presidente John F. Kennedy seguía recuperándose tras fallar en derrocar a Fidel Castro en la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Saber que Cuba y la Unión Soviética colaboraron para instalar misiles balísticos en Cuba claramente no fue una buena noticia. El 22 de octubre de 1962, Kennedy se dirigió a la nación por televisión. Informó a los estadounidenses sobre la presencia de los misiles y las razones por las que había decidido establecer un bloqueo naval alrededor de Cuba. Dejó en claro que Estados Unidos percibía los misiles como una amenaza directa a la seguridad nacional y que estaba preparado para autorizar a las fuerzas militares a neutralizar esa amenaza si llegaba a ser necesario. Nunca antes la amenaza de una guerra nuclear a gran escala había parecido tan inminente, y muchos temieron lo peor durante los siguientes 13 días. Kennedy y Nikita Khrushchev jugaron un juego político que casi causó la Primera Guerra Nuclear Mundial, cuando se ordenó a los destructores estadounidenses poner en cuarentena el área alrededor de Cuba. Faltaba un dato crucial sobre los 3 submarinos soviéticos hallados. Llevaban armas nucleares a bordo, y las fuerzas de guerra antisubmarina de la inteligencia naval de Estados Unidos, ni nadie más en la cadena de inteligencia militar estadounidense, tenía idea de que los submarinos estaban armados con poderosas ojivas nucleares, pero lo estaban. Cada submarino tenía 22 torpedos, uno de ellos con una ojiva de 15 kilotones capaz de recorrer 12 millas. Mientras tanto, sin saber que arriesgaban un holocausto nuclear, los estadounidenses lanzaron cargas de profundidad contra los submarinos para intentar que salieran a la superficie. Eso sí que fue un verdadero susto. La tripulación de los submarinos soviéticos se sentía atrapada en su situación. Las condiciones dentro eran insoportables y los estadounidenses seguían enviando disparos de advertencia en su dirección, recordó más tarde el oficial de inteligencia de comunicaciones Vadim Orlov. Los estadounidenses nos atacaron con algo más potente que granadas, al parecer una bomba de profundidad. Pensamos, eso es todo, se acabó, según el capitán de segundo rango, Valentin Grigorovich Orlov. Savitsky gritó: quizá la guerra ya empezó arriba. Los volaremos y moriremos, pero los hundiremos. No deshonraremos a la marina. El destino original de la tripulación había sido Cuba antes de que fueran desviados y se les ordenara detenerse en el Caribe. Sin embargo, la tripulación no sabía la razón detrás de la desviación. Los hombres del submarino soviético guardaron silencio días antes de la crisis, por lo que desconocían lo que ocurría en la superficie. Orlov, tras estar en Estados Unidos, supo por la radio que Rusia puso misiles en Cuba y que Cuba derribó un avión espía de Estados Unidos. Oyó que la Marina de Estados Unidos
bloqueó el acceso a la isla, pero la tripulación del submarino dudaba de los medios estadounidenses. La tripulación tenía razones para pensar que la guerra había iniciado. Cuando Savitsky ordenó que se armara ese torpedo, las normas para impedir que una sola persona iniciara una guerra exigían la aprobación de 3 altos oficiales a bordo. Aunque el segundo al mando aceptó, el comandante Vasily Alexandrovich Arkhipov, con igual rango que Savitsky, no estuvo de acuerdo. Arkhipov no creía que los estadounidenses atacaran al submarino soviético, sino que les pedían salir a la superficie. Como prueba, dijo que sus cargas nunca tocaron el B-59. No está claro qué le dijo Arkhipov a Savitsky para evitar que iniciara una guerra nuclear, pero gracias a Dios, sus palabras fueron aparentemente muy persuasivas, según la esposa de Arkhipov. El comandante era un hombre tranquilo y amable, así que es posible que haya sido principalmente su actitud la que ayudó a calmar a Savitsky y hacer que cambiara de opinión. Tras el enfrentamiento, el misil no se preparó. En cambio, el submarino ruso emergió y fue recibido por un destructor estadounidense. Los estadounidenses no abordaron ni inspeccionaron, así que la Marina de Estados Unidos desconocía la presencia de torpedos nucleares en esos submarinos. Eso se supo hasta 50 años después, cuando los antiguos rivales se reunieron en el 50 aniversario. Los rusos dejaron Cuba y regresaron al norte hacia Rusia. Un capitán de uno de los submarinos soviéticos, Vyory Katov, recordó más tarde que el capitán Savitsky había intentado evitar entrar en contacto con las fuerzas estadounidenses de guerra antisubmarina. La batería del submarino de Savitsky se agotó y tuvo que salir a la superficie para recargarla. Katov reporta que al salir a la superficie, el submarino de Savitsky fue atacado con ametralladoras por una aeronave ASWS-2 estadounidense. Los disparos impactaron los lados y la proa del submarino. Los rusos vieron estas acciones como provocativas, realizadas por barcos y aeronaves antisubmarinas cercanas, volando aproximadamente a 10 o 15 metros o menos de 30 a 50 pies por encima del barco. Según Katov, los disparos afectaron negativamente al comandante, llevándolo a usar armas especiales. Martin J. Sherwin, tripulante de un escuadrón antisubmarino, afirmó que las fuerzas estadounidenses tenían prohibido disparar munición real cerca del submarino. Esto plantea la pregunta, ¿por qué lo hicieron? Nadie lo sabe, pero quizá la tripulación no recibió la orden. Quizá estaban alterados tras 2 días siguiendo al submarino y querían demostrar su autoridad. Sea cual sea el caso, es casi seguro que no tenían idea de que sus acciones podrían haber resultado en la Tercera Guerra Mundial. En su relato de los hechos, Katov recordó que fue mera casualidad lo que evitó que Savitsky recurriera al uso de armas especiales durante el encuentro. El retraso en la inmersión y la prudencia del jefe de Estado Mayor Vasily Arkhipov, que estaba a bordo, fueron clave, lo que evitó las operaciones de combate que el submarino podría haber iniciado. El B-59 de Savitsky, clase Foxtrot, según la OTAN, tenía propulsión estándar. Los 3 motores diésel del submarino alimentaban baterías que debían recargarse regularmente para no quedarse sin energía. Las fuerzas estadounidenses provocaban al submarino de Savitsky con explosivos, y él evitaba salir a la superficie para recargar baterías. Mientras tanto, los hombres en el submarino sufrían mucho. El agua cálida del Caribe lo envolvía y aumentaba la temperatura. La temperatura más baja era de 113 grados Fahrenheit y en la sala de máquinas llegó a 140 grados Fahrenheit. Desafortunadamente para los marineros rusos, los submarinos Foxtrot no estaban equipados con aire acondicionado porque se suponía que las embarcaciones serían desplegadas en aguas más frías. El aire era fétido, había poca agua potable y los tripulantes sufrieron erupciones y úlceras por el calor y humedad. Se veían tan mal y enfermos que algunos los compararon con sobrevivientes del Holocausto. Expertos dicen que si el submarino soviético lanzaba torpedos nucleares en la crisis de los misiles en Cuba, Estados Unidos habría respondido igual. Los portaaviones estadounidenses en la zona llevaban cargas de profundidad nucleares. No se sabe exactamente cuáles serían las consecuencias de una guerra nuclear así, pero casi todos coinciden en que sería muy perjudicial para ambos países. Tras 13 días de negociaciones, el presidente Kennedy y el primer ministro Nikita Khrushchev
Lograron un acuerdo y evitaron la amenaza de una guerra nuclear. Khrushchev retiró los misiles de Cuba y Estados Unidos prometió no atacar la isla, aunque esto no se hizo público entonces. Estados Unidos también acordó retirar sus propios misiles nucleares de Turquía. Un año después, Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética prohibieron parcialmente las pruebas nucleares. Las acciones de Arjipov para evitar un desastre nuclear fueron aceptadas por el gobierno soviético y no fue reprendido. Después recibió un ascenso, lo cual fue bueno. Evitar una guerra nuclear accidental es justo lo que un ejército debería promover. Y según Thomas Blanton, exdirector del Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Arjipov salvó al mundo. No fue la primera vez que Arjipov mantuvo la calma y evitó un desastre en una situación tensa. Un año antes, Arjipov estaba en el submarino soviético K-19, cuyos reactores fallaron cuando el sistema de enfriamiento dejó de funcionar. Para evitar una fusión nuclear, Arjipov ordenó hallar una solución ya que el sistema no tenía respaldo. Por sus esfuerzos, Arjipov y la tripulación estuvieron expuestos a radiación, lo cual no era ideal, pero mejor que morir en una fusión nuclear. 2 años después, 22 tripulantes del K-19 murieron por esa exposición. Arjipov vivió 37 años más, pero su cáncer de riñón se atribuyó a la radiación. Falleció el 19 de agosto de 1998. En 2017, las amenazas hechas por el líder norcoreano Kim Jong-un de lanzar misiles a Guam, un territorio estadounidense, reavivaron tensiones similares a las que prevalecieron durante la Guerra Fría. Solo queda esperar que aún existan algunos Arjipov para manejar estas situaciones. Aunque la amenaza nuclear global ha bajado desde la Guerra Fría, los planes de respuesta de Estados Unidos ahora son más sofisticados. Aunque algunos planes parezcan excesivos ante un posible conflicto nuclear, deben explorarse todas las opciones. Hoy veremos lo que el gobierno de Estados Unidos ha planeado para sobrevivir a un ataque nuclear. Asegúrate de estar a salvo porque vamos a detonar una explosión de historia extraña. Dentro del Marco Nacional de Respuesta de Estados Unidos, existen 15 planes nacionales de respuesta que abarcan desde incidentes nucleares y biológicos hasta contaminación de alimentos e incursiones cibernéticas. Estos planes abarcan desde emergencias hasta contrarrespuesta militar. El principal plan de respuesta nuclear de Estados Unidos es el Escenario Nacional de Respuesta número 1. El nombre puede ser obvio, pero en una emergencia atómica quizá no se requiera un código genial. Según FEMA, el escenario 1 es uno de los desastres masivos más probables. Se basa en la suposición de que un artefacto nuclear de 10 kilotones sería detonado en una ciudad estadounidense densamente poblada. En este escenario, los altos niveles de radiación harían imposible una respuesta inmediata en el punto cero, lo que representa una preocupación importante para los primeros en responder. Aunque la radiación sería una gran preocupación en una crisis en zona poblada, cientos de grupos y agencias, cada uno con su mando, participarían en la respuesta al desastre. Imagínate organizar eso. Es como arrear gatos tras un desastre nuclear. Las primeras 36 horas tras un evento atómico son críticas. Una respuesta rápida puede cambiarlo todo. Por eso se creó la empresa de contramedidas médicas de emergencia de salud pública, FMPS, para actuar en crisis. FEMS coordinaría entre una docena de agencias como los CDC, DoD, BA y FDA. Aunque FEMS no participa en respuestas militares o estatales, es responsable de la respuesta médica ante amenazas importantes a la salud pública. La agencia desarrolla planes de desastres, investiga amenazas a la salud pública y fija expectativas anuales para otros departamentos. La Agencia de Protección Ambiental debe informar al público en caso de un incidente nuclear. Es una elección extraña. La EPA, organización gubernamental, parece ser la menos escuchada, aunque responde preguntas del público. Ya tienen puntos clave listos para comunicar si pasa algo así. Sus guiones incluyen desde consejos sobre agua, comida y seguridad, hasta advertencias como usar mensajes de texto. Solo acude a hospital, policía o bomberos si tienes una emergencia médica. No abandones tu auto, aléjate del incidente y no alimentes a tu maguey tras la medianoche.
parte de la Guerra Fría, la paranoia de los años 50 fue una locura por la preparación nuclear. Eisenhower alentó a la población a guardar provisiones para una semana en la campaña La despensa de la abuela. Con el aumento del conflicto, se vio que sobrevivir una semana tras un ataque nuclear solo con provisiones enlatadas era demasiado optimista. El gobierno empezó a crear la galleta de supervivencia de trigo búlgaro para todo propósito. Estas galletas se consumían en porciones de 125 calorías junto con un caramelo duro rojo o amarillo como suplemento de carbohidratos. Justo como lo hacía mamá, delicioso. Aunque el gobierno detuvo la producción en los 60, aún hay cajas. Incluso intentaron dar las galletas restantes como ayuda en desastres a finales de los 70, pero ya estaban echadas a perder e incomibles. La Reserva Estratégica Nacional, o SNS, es una colección de medicamentos almacenados en caso de un desastre de tipo nuclear. Así que ahí fue a parar todo el éter. Aunque la Guerra Fría terminó en 1991, la SNS se fundó hasta 1999, quizá por los nuevos radicales. Era difícil ignorar las señales del fin del mundo con esa canción en la radio. La SNS se creó anticipando futuras crisis. Incidentes como el 11 de septiembre y la amenaza de Anthrax en 2001 llevaron al Congreso a aprobar legislación importante. Esto mejoró el presupuesto, inventario y la capacidad de respuesta de la Reserva, que está distribuida en varios almacenes secretos en Estados Unidos, solo esperando el próximo desastre o ser liberada por un equipo de supercriminales. Es la... entre los muchos asistentes, empleados y asesores del presidente. Cuando viaja, hay una persona con un trabajo especial. Ese trabajo es llevar un pequeño maletín negro. Adentro hay un dispositivo complejo para verificar la identidad del presidente, comunicarlo con el Pentágono y autorizar ataques nucleares. Se llama el balón nuclear. Si viste películas de suspenso como las de Tom Clancy con tu papá, seguro conoces esto. No existe un gran botón rojo que dispare armas nucleares. Toda solicitud de lanzamiento pasa por el Pentágono, donde se realiza una compleja autenticación. Al confirmarse las autenticaciones, esos pájaros atómicos vuelan. Desde la Guerra Fría, algunos cuestionan la autoridad del presidente para autorizar armas nucleares, pero la política sigue igual. Ningún presidente ha tenido prisa por deshacerse de ese privilegio en particular. Una detonación de 20 kilotones demolió Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Para 1960, el Plan Operativo Integrado Único, también conocido como CIOP, requería que un total de 1.706 dispositivos nucleares fueran dirigidos a 725 objetivos en la URSS, China y sus aliados si Estados Unidos enfrentaba un conflicto nuclear con la URSS. El plan era detonar 3 dispositivos de 80 kilotones por cada ciudad del tamaño de Nagasaki o más grande. El plan de 1960 apuntaba a países comunistas sino soviéticos, aunque no estuvieran en guerra con Estados Unidos. En otras palabras, ten cuidado con quién te juntas. Hablando geopolíticamente, por supuesto. Como muchos estadounidenses saben desde niños, si el presidente muere, es destituido o incapaz de ejercer, el vicepresidente asume el cargo. Y si el presidente y vicepresidente mueren juntos en un evento como una explosión nuclear, en ese caso la presidencia pasa al presidente de la Cámara de Representantes antes de seguir en la sucesión. La línea oficial de sucesión abarca 18 personas, terminando en el secretario de Seguridad Nacional. En el caso extremadamente improbable de que las 18 personas hayan sido eliminadas, el siguiente presidente presumiblemente se elige por un torneo de quemado. Antes de colaborar en el gabinete de George W. Bush, Dick Cheney y Donald Rumsfeld recibieron de Reagan la tarea de crear un plan para la supervivencia del liderazgo de Estados Unidos ante un conflicto nuclear con la Unión Soviética. La línea de sucesión se consideró insuficiente, por lo que Cheney y Rumsfeld crearon un plan para asegurar la cadena de mando. Aunque no se sabe mucho sobre el plan, a grandes rasgos consistía en que 3 equipos serían trasladados en avión a diferentes búnkeres en todo el país. Cada equipo incluiría a un miembro de alto rango del gabinete, funcionarios de defensa, funcionarios estatales y representantes de la CIA, y tendría todo lo necesario para tomar el control de la respuesta militar y civil ante la crisis. Aunque no se puede estar totalmente seguro, es probable que haya búnkeres de emergencia ocultos en todo el país. No se puede asegurar, ya que si el público supiera dónde están los búnkeres ocultos, perderían su propósito, aunque algunos ya son conocidos públicamente.
El más famoso es Roca del Cuervo, en el sur de Pensilvania. Parece un set de He-Man, pero es un complejo de oficinas sobre grandes resortes dentro de una montaña hueca. Así que sí, de algún modo suena a set de He-Man. La enorme estructura es esencialmente una pequeña ciudad y contiene un departamento de bomberos, un departamento de policía y servicios médicos. En los primeros días de la era nuclear, los dispositivos nucleares no eran ni de cerca tan destructivos como lo son ahora. No era totalmente descabellado pensar que algunas personas atrapadas en la explosión podrían ser salvadas. El gobierno hizo planes para salvar tantas vidas como fuera posible. Con el aumento de la potencia a 25 megatones, los dispositivos superaron ampliamente a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Los planificadores cambiaron el enfoque a salvar a los funcionarios de más alto rango y asegurar la continuidad del gobierno en caso de un desastre. Todos los demás básicamente están por su cuenta, de ahí todos los búnkeres secretos en el mundo. En enero de 2018, los habitantes de Hawái recibieron un mensaje de alerta sobre un misil balístico en camino, pidiéndoles buscar refugio y aclarando que no era un simulacro. Aunque no era un simulacro, el mensaje era incorrecto. Un empleado de la Agencia de Manejo de Emergencias de Hawái lo activó por accidente. Vaya, parece que el botón que envía ese mensaje debería estar claramente etiquetado, pero nadie que recibió ese mensaje tenía idea de eso. Parecía que el gobierno de Estados Unidos le había dicho a Hawái que se despidieran de sus vidas. Resulta que Estados Unidos tiene una red de satélites que monitorean el Océano Pacífico en busca de posibles amenazas balísticas las 24 horas del día, y el mensaje erróneo era parte de ese sistema. El Comando del Pacífico de Estados Unidos puede detectar misiles balísticos de largo alcance, permitiendo al ejército intentar interceptarlos o prepararse para el impacto. Esperemos que no manden más mensajes por error. Solo puedes tener algunas falsas alarmas antes de que el sistema de alerta deje de avisar a todos. En los años 50, los niños estadounidenses quizá recuerden una caricatura escolar con Burt, una tortuga parlante que les enseñaba a agacharse y cubrirse. En caso de una explosión nuclear, la película fue producida por la Agencia Federal de Defensa Civil y venía acompañada de cómics cortos y otros productos temáticos de Burt, o sería Burt Chin Days. Si piensas que agacharse y cubrirse ante un ataque atómico es absurdo, no eres el único. Incluso en ese entonces, muchos se burlaban de la idea de agacharse y cubrirse como una estrategia útil durante una explosión nuclear, pero el consejo ha vuelto a ponerse de moda. Así que, cada quien lo suyo. Obviamente, agacharse y cubrirse no te servirá de nada si te encuentras en el rango directo de la explosión de un dispositivo nuclear. El único consejo real en ese escenario es: disfruta lo que tengas mientras puedas. Agacharse y cubrirse ayuda a quienes están lejos de la explosión a evitar ondas de choque y escombros. En 2011, ante la tensión nuclear, la administración Obama pidió a agencias locales educar sobre agacharse y cubrirse, otra vez usando una tortuga de caricatura. ¿Ya es hora de que la tortuga se retire? ¿No ha hecho suficiente? Durante la Guerra Fría, el temor a una guerra nuclear llevó al gobierno de Estados Unidos a construir grandes búnkeres secretos en las montañas. Años después, una casualidad llevó al reportero Garrett Graff a descubrir un búnker, iniciando así la historia del programa. Así que hoy vamos a descubrir cómo un hombre se topó con los búnkeres ultrasecretos del gobierno de Estados Unidos para el holocausto nuclear. Llamen a Val Kilmer porque esto que investigamos es ultrasecreto. A mediados de 2010, el periodista Garrett Graff recibió una extraña credencial del gobierno que un colega halló en un estacionamiento. Alguien de inteligencia dejó caer su credencial. Uno pensaría que protegerían mejor los secretos. Al menos usa una cadena para la cartera. Como la inteligencia era el tema principal de Graff, su colega pensó en devolverla, pero Graff vio que la credencial tenía instrucciones atrás. Se lanzó de inmediato a una aventura al estilo de la leyenda del tesoro perdido, llena de traiciones y triunfos. No exactamente. Puso la ubicación en Google Maps y vio una carretera de Virginia Occidental que parecía ir a una montaña. Pero vio algo más. Según dijo, podías ver muy claramente estas grandes puertas de búnker de concreto, una pequeña caseta de vigilancia, una cerca de malla ciclónica y luego otro conjunto de puertas de búnker de concreto más allá. Graff sabía que había encontrado uno de los búnkeres de la Guerra Fría hechos para que el gobierno de Estados Unidos sobreviviera a un ataque nuclear, químico o biológico. Su interés se despertó por el descubrimiento ultrasecreto.
Graf comenzó a investigar los búnkeres, cuándo fueron construidos, para qué estaban destinados y cuántos existían. Me impresionó mucho Raven Rock, un búnker similar al que hallé. El complejo de la montaña Raven Rock, llamado también Sitio R y Pentágono Subterráneo, se localiza en Pensilvania y fue autorizado por el presidente Harry S. Truman. Raven Rock se construyó en 1951 como sitio alterno del Pentágono ante un ataque nuclear. Raven Rock, el primer búnker de la Guerra Fría, tiene 5 edificios de 3 pisos y un comedor que sirve 4 comidas diarias: bomberos, policía, oficina de correos, instalaciones médicas, carreteras, plantas de energía, ventilación y un Starbucks, probablemente. En un evento nuclear, la instalación sería autosuficiente y el personal tendría provisiones para 30 días, aunque el espacio era limitado. Aunque el gabinete y secretarios del presidente estaban invitados, sus esposas no lo fueron. Si te preguntas qué tipo de hombres abandonarían a sus esposas en un holocausto nuclear, seguramente simpatizas con el presidente de la Corte Suprema, Earl Warren. Al recibir su gafete de Raven Rock, preguntó por el pase de su esposa. Le informaron que Nina Myers no lo obtendría. Devolvió su pase y dijo: "Hay lugar para otro funcionario importante". Ahora, puede que no hubiera espacio para esposas, pero aparentemente sí había espacio para un montón de cosas viejas. Para ser justos, no eran solo cosas viejas, eran los mayores tesoros históricos de Estados Unidos. Así que intenta explicarle eso a tu esposa. 2 búnkeres adicionales, Raven Rock y el Centro de Operaciones de Emergencia Mount Wither en Virginia, se designaron para archivos históricos. Para preservar la historia de Estados Unidos, se trasladarían artefactos bajo tierra para futuras generaciones. Eso parece el inicio de la leyenda del tesoro perdido. Los 2 primeros artículos eran la Declaración de Independencia y un retrato de George Washington, ambos salvados por Dolly Madison de la Casa Blanca en la guerra de 1812. El discurso de Gettysburg se planeó antes que la comisión militar de George Washington, y un equipo de guardabosques del parque salvó la campana de la libertad. Sobre la Constitución, ojalá consiga mejor posición en el draft la próxima temporada. Imagina un apocalipsis nuclear y aún así tener que trabajar al día siguiente. Durante la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos no solo lo imaginó, lo planeó, poniendo contingencias en marcha para dictar cómo funcionaría Estados Unidos en caso de un ataque nuclear. Eisenhower nombró a 9 personas para colaborar con industrias privadas y recrear burocracias, asignando tareas específicas a las agencias existentes. El Servicio de Parques Nacionales organizaría los campamentos de refugiados y el Departamento de Agricultura supervisaría la distribución de raciones, ya que ellos manejan la comida. La oficina de correos registraría a los muertos. Trabajar ahí ya era deprimente económicamente, así que el gobierno envió mucho dinero, sobre todo billetes de $2, a un búnker. No te preocupes, crearon un plan para que el SAT siguiera recaudando impuestos. Así que aunque la sociedad colapse y tus seres queridos mueran por fuego atómico, los impuestos seguirán existiendo. Como todos sabemos, 1 es el número más solitario. Por eso probablemente el gobierno de Estados Unidos construyó varios búnkeres, como Roca del Cuervo, por ejemplo. La instalación Montaña Greenbrier en Virginia Occidental, llamada Proyecto Isla Griega, tenía los mismos recursos y un nombre también relacionado con la naturaleza: Proyecto Isla Verde. Verde, no griega. Construida como búnker del Congreso en 1958 bajo Eisenhower. El búnker contaba con consultorio dental, planta de energía, varios baños y comida para 6 meses. Pero no hay Bartiki, no gracias. Además, ¿el dentista usa ese consultorio todo el año o solo en caso de una emergencia nuclear? El búnker de la montaña Cheyenne, cerca de Colorado Springs, fue construido en 1961 y para 1966 era el hogar del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. NORAD, la montaña, cuenta con su propia planta de energía. Como la instalación aún opera con poco personal, dispone de gimnasio, consultorio médico y un restaurante Subway. ¿Alguna vez has querido comer un sándwich de $1 en una montaña hueca? ¿Quién será el franquiciatario? Parece que la existencia de búnkeres ultrasecretos debería haber sido, bueno, un secreto, pero si vivías cerca de alguno de estos búnkeres, prácticamente sabías que estaban ahí. Las bases secretas y las guaridas de villanos
siempre aparecen inesperadamente en las películas, pero en la vida real, un búnker no es precisamente fácil de ocultar. Sin embargo, los trabajadores hicieron todo lo posible por mantener su conocimiento en confidencialidad. Jim Bowman recordó que en 1950, a sus 17 años, ganaba $1.35 por hora perforando y detonando granito en Raven Rock. Si alguien preguntaba sobre la construcción, las autoridades simplemente decían que estaban construyendo un túnel. Por supuesto, ese sistema solo funcionaría por un tiempo limitado, y pronto los periódicos empezaron a informar sobre el segundo Pentágono que se estaba construyendo en las colinas. Mejor suerte para la próxima, supongo. Situado en las colinas de Maryland, Camp David es el lugar de descanso presidencial de Estados Unidos. Además, está a solo 6 millas del complejo de la montaña Raven Rock. Esto ha generado rumores de que ambos lugares estarían conectados por un túnel subterráneo. No suena mal. Chernóbil. El nombre evoca bosques brillantes, parques embrujados y radiación suficiente para rostizar un pollo. Pero todo eso es solo la punta del iceberg, increíblemente espeluznante cuando se trata de las historias que la gente cuenta sobre el famoso sitio del desastre. Hoy veremos algunas historias aterradoras de Chernóbil. Ponte el traje de radiación, vamos a entrar. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de Chernóbil explotó, provocando uno de los peores desastres nucleares de la historia. Eso no impidió que el físico nuclear de Nueva York, Andrei Korsakov, tomara vacaciones ahí en 1997. Bueno, para ser justos, Andrei no estaba ahí para tomarse una selfie, estaba ahí con un equipo para tomar mediciones de radiación. Mientras estaba afuera de la instalación sellada, escuchó a alguien gritar pidiendo ayuda desde el reactor. El problema era que nadie había entrado a ese cuarto en años, ya sabes, por todo eso del desastre nuclear. La puerta del reactor también requería una contraseña y una huella de mano literal para abrirse, y si alguien hubiera entrado, habría activado una alarma. Esa noche, durante la cena del equipo, un reflector en el cuarto se encendió. El equipo bromeó diciendo que era una subida de tensión hasta que la luz se apagó justo cuando terminaron la frase. Tal vez fue una falla, o alguien realmente quería calentar una empanada en el microondas de la sala de descanso del infierno, o quizá era un fantasma que necesitaba calentar una empanada. No podemos descartarlo. Según Yuri, pianista de formación clásica, tras el colapso, él y su grupo musical estatal fueron enviados a Pripyat, cerca de Chernóbil, para presentarse. Para los residentes que desconocían el colapso nuclear, era casi una misión suicida. Si eres músico, trabajo es trabajo. Los músicos tampoco sabían lo que pasaba, así que el espectáculo comenzó. Como dijo Yuri, la bailarina bailó hermosamente hasta que su cabello cayó al girar y sangre salió de su nariz y oídos. Los aldeanos no eran médicos, pero sabían que la bailarina estaba prácticamente perdida. Y sus hijos, sin dientes ni piel, le dieron flores. Luego el generador se apagó y el escenario quedó a oscuras, pero las flores y los niños siguieron brillando. Yuri escapó haciendo un puente en un auto y conduciendo durante días, pero para cuando llegó a un lugar seguro, ya se había quedado ciego. Dicen que es el único sobreviviente del grupo. De todos modos, esto solo demuestra lo que siempre hemos dicho: no montes un ballet en una zona de caída radiactiva. Los robots debían limpiar Chernóbil, pero al oír el plan, hicieron huelga. El problema fue la radiación, que dañó sus circuitos como cuchillo en mantequilla soviética, así que la URSS usó sus planes de respaldo. ¿Más bailarines de ballet? No, es broma. Mandaron soldados, igual de horrible. A estos hombres, llamados liquidadores, se les daba a elegir 2 años en Afganistán o 2 minutos paleando arena sobre el reactor expuesto. La mayoría eligió la arena. Los soldados se tomaban un trago de vodka y corrían al techo con palas, sabiendo perfectamente que eso podría matarlos. Muchos murieron y otros sufrieron secuelas de salud. El vodka no previene la enfermedad por radiación, pero cuando estás paleando plutonio como si fuera abono, tomas lo que puedes conseguir.
El pie de elefante es cuando combustible nuclear, arena, concreto, metal y arrepentimiento soviético se funden en una masa destructiva y oculta. Se formó en la fusión como una masa brillante similar a lava que recorría el reactor. Como si tuviera un destino maligno, terminó en un túnel de mantenimiento, como un Java el Hood radiactivo en 1986. Si te acercabas 5 minutos, morías en 48 horas. No es el típico "me siento muerto tras entrenar piernas". No, hablamos de morir de verdad, que la piel se derrite y las células se licúan. Las primeras imágenes de esta pesadilla nuclear se captaron con una cámara móvil, ya que acercarse era como saludar a la parca. Las fotos muestran un montón irregular y humeante que, como ya te imaginas, se parece vagamente a una pata de elefante. Si un mago maldice al elefante y tiene patas de plastilina, su pata sigue siendo peligrosa hoy. No es mortal al instante, pero no lo toques si no quieres brillar en la oscuridad. Es peligroso. Después de Chernóbil, los rumores se esparcieron rápido. Decían haber visto lobos gigantes, peces brillantes y ranas de 3 ojos saltando como si fueran de los Simpson. Aunque no confirmamos oficialmente un oso ninja mutante adolescente, los primeros reportes de animales mutantes no eran del todo absurdos. Un lechón local, por ejemplo, nació con dipigus, lo que significa 2 pelvis y patas extra, básicamente un cerdo con doble trasero. Puedes verlo hoy en el Museo Nacional de Chernóbil en Ucrania, sin duda el lugar más espeluznante que puedes visitar sin invocar a un demonio. Pero aquí viene el giro de la trama. Nadie pensó que la naturaleza se recuperaría. Las aves tienen cerebros más pequeños, los roedores menos crías y las ranas hacen lo que hacen las ranas radiactivas. No lo sabemos, pero la vida silvestre en Chernóbil prospera. Cuando los humanos se fueron del bosque, dijeron, gracias, nosotros seguimos desde aquí. Es como una charla TED post-apocalíptica llamada "Cómo dejé de preocuparme y amé la radiación". Así que la moraleja de la historia parece ser que la naturaleza sana, pero solo después de deshacerse de nosotros. En un momento históricamente desafortunado, el parque de diversiones de Pripyat abriría el 1 de mayo de 1986. En cambio, reabrió brevemente el 27 de abril para evacuar Chernóbil, diciendo que el aire era mortal. Ahora hay una rueda de la fortuna. Los juegos oxidados están congelados en el tiempo. El musgo crece en los carritos chocones. Los columpios no se han movido en décadas. Y las caras de payasos radiactivos. Porque, por supuesto, el parque de diversiones abandonado tiene caras de payasos radiactivos. Todavía están sonriendo. El parque es increíblemente espeluznante. Ha salido en juegos como Call of Duty y Stalker, y en todas las sesiones de fotos atrevidas y lugares abandonados de influencers de viajes. Nada dice estética como el polvo cancerígeno. Los expedientes secretos X nos enseñaron que los extraterrestres hacen todo más escalofriante. Así que no es nada sorprendente que se hayan reportado ovnis flotando sobre el reactor 4 antes y durante la fusión, aspirando casualmente el exceso de radiación como si fueran rumbas cósmicas. Según esta teoría, los extraterrestres nos salvaron de un desastre mayor. Es muy amable de su parte, considerando lo que Ripley le hizo a su reina. Tras el desastre nuclear de Fukushima en 2011, surgió la idea de que la Tierra podría ser vista como una casa a prueba de niños en la galaxia. Los extraterrestres son como niñeras flotantes que suspiran cada vez que metemos un tenedor en el enchufe nuclear. Si conoces videos inquietantes en internet, quizá viste uno borroso donde un hombre cerca de Pripyat es atacado por zombies. Circuló ampliamente en internet y suficientes personas lo creyeron como para justificar que le dieran luz verde. Película de terror Chernobyl Diaries. Turistas de desastres son devorados por mutantes. Aunque suene satisfactorio, el video de zombies es falso. Las imágenes provienen del videojuego Stalker: Shadow of Chernobyl 2007, donde mutantes rondan la zona de exclusión tras una segunda fusión nuclear ficticia. Aunque es inquietante, lamentamos informar que no hay zombies comiendo turistas en Chernóbil. Dicho esto, si logramos otra fusión nuclear, quién sabe.
¿Sabes qué es peor que una fusión nuclear? ¿Una fusión nuclear que grita así? Algunos trabajadores e investigadores reportaron que el reactor de Chernóbil emitió un aullido agudo antes de la explosión. Los testigos lo describieron como un sonido que se siente en los huesos. ¿Era el sonido de la presión de vapor en un núcleo nuclear condenado o, como dice Reddit, el alma del reactor saliendo? De cualquier manera, si tu edificio empieza a gritar, quizás sea momento de salir corriendo. Creemos que fue por estrés estructural, vapor sobrecalentado y un núcleo a punto de estallar. Como las películas de Amityville mostraron que un edificio puede estar poseído, agreguemos este a la lista de lugares embrujados. Testigos como guardias, ingenieros y locales dijeron ver una figura oscura con ojos rojos cerca del reactor 4 antes de la explosión. Suena falso, ¿no? Como truco publicitario para promocionar una película sobre el primo radiactivo de Slender Man. Pero aquí está el asunto. Esos reportes son anteriores al desastre y después de la explosión, los avistamientos aumentaron. Durante semanas, los escombros siguieron con ruidos extraños y apariciones. Llamado el pájaro negro de Chernóbil, algunos lo ven como un presagio de desgracia similar al hombre polilla. Los escépticos, siempre ansiosos por arruinar la diversión, dicen que solo era un ave grande o posiblemente histeria colectiva. Sea cual sea el caso, decimos que ojos rojos brillantes más niveles mortales de radiación es igual a momento de salir corriendo. En la ciudad abandonada de Pripyat, antes hogar de miles de trabajadores de Chernóbil. Una de las vistas más escalofriantes está en los restos de un jardín de niños. Dentro, sobre los pisos podridos y el linóleo descascarado, yacen los cuerpos derretidos y retorcidos de las muñecas de los niños. Lo inquietante no son solo sus caras derretidas o extremidades faltantes, sino cómo están acomodadas. Una muñeca tenía clavos en los ojos. Otra estaba sentada en una silla pequeña con un contador Geiger. Es perturbador, pero así debe ser. Las muñecas son artefactos genuinos. Pero las poses en las que ahora se encuentran fueron acomodadas por visitantes posteriores, fotógrafos y buscadores de emociones que no pudieron resistirse a empeorar una escena ya mala. Aunque la radiación en Pripyat hoy es baja, la atmósfera en esa guardería sigue siendo escalofriante. A pesar del sarcófago y los comunicados de "ya lo arreglamos", además de cruzar los dedos, el reactor 4 sigue reaccionando. Los científicos detectaron niveles crecientes de neutrones, lo que significa que las reacciones de fisión nuclear siguen ocurriendo en cámaras inaccesibles del reactor destruido. Como un monstruo de película de terror que se niega a morir, Chernóbil sigue susurrando, chisporroteando y amenazando. No es peligroso aún, pero hay focos de combustible radiactivo moviéndose bajo el concreto. Y si algo se desestabiliza, bueno, digamos que la secuela quizá no esté en HBO, sino en la vida real. ¿Eso es lo suficientemente escalofriante para ti? ¿Qué opinas y cuál es el lugar abandonado más aterrador que has visitado? Déjanos saber en los comentarios de abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.